¿Querés venir a mí mientras chequeamos si está ya Silvana Varela en conexión? Porque queremos hablar de algo fundamental. Ocurrió en el día de ayer y fue el último debate con los 5 candidatos presidenciales. Estamos hablando de Sergio Massa, estamos hablando de el candidato de La Libertad Avanza, estamos hablando de Patricia Bullrich, Miriam Bregman y también Juan Schiaretti, no solo gobernador de Córdoba, que lo hizo notar y muy bien en el primer debate, sino también candidato a presidente por Hacemos Juntos por Nuestro País. Un debate que algunos medios, quizás los más concentrados, han hecho hincapié en como una especie de, más fortaleza por parte de Patricia Bullrich. Yo lo pude ver muy poco, digo, anoche muy tarde pude ver algunas imágenes, no estoy muy de acuerdo con lo que decían por parte de Patricia Bullrich. Sí debo decir que quien más propuestas concretas hizo fue Sergio Massa, un Javier Milei que a mi modo de ver ha roto más promesas de las que había hecho previo a la elección PASO, donde prácticamente había un minuto para dolarizar, hoy ya no habla de lo mismo. Miriam Bregman con, bueno, por supuesto, o el mismo discurso del segmento en el que ella responde, pertenece a la izquierda, que no van a permitir que los gobiernos de derecha prohíban a los trabajadores marchar y manifestarse. Y Juan Schiaretti, que en algún punto dijo: yo quiero ser un presidente bien federal. De hecho, creo que de los 5 candidatos es el único candidato que no es de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que así está dada la situación. Bueno, pasa esto que te digo, concretamente es lo que ocurrió respecto de el debate en el día de ayer. Vamos a ver, espera que tengo que cambiar la grilla concretamente. Tenemos sobre el debate presidencial 2023, el cruce entre Sergio Massa y Patricia Bullrich, que fue en varias veces, pero uno de los quizás más picantes fue este que vas a escuchar ahora. Tomamos la decisión de poner en el trabajo uno de los ejes centrales de los próximos 4 años. Hemos planteado y estamos planteando una mejora en el ingreso desde 2 lugares. Obviamente la paritaria libre, pero además la reducción de impuestos. Ya hay 16,5 millones de argentinos que reciben la devolución del IVA. Y obviamente terminamos con la mentira del impuesto a las ganancias sobre el salario. Y más de 2 millones de argentinos ya no tienen esa preocupación. Lo hicimos hace algunas semanas. Pero creemos que además hay que seguir haciendo. Y en ese sentido es clave hablarle a las personas con discapacidad que hoy son rechazadas del mundo de trabajo. Básicamente porque la pensión funciona como un límite. En paralelo, quiero dejar claro en el mundo del trabajo el rol de las mujeres, que hoy son discriminadas en el salario. Vamos a impulsar la obligatoriedad de que las empresas por la misma tarea paguen la misma remuneración a hombres y mujeres. Quiero hablarle además a las pymes, decirles que ya empezamos a eliminarle las cargas sociales hace 2 semanas, por los nuevos empleos y por el empleo de los jóvenes, además de por incorporar a beneficiarios de programas sociales. Y en paralelo decirles que vamos a un sistema de simplificación tributaria. No quiero empresarios pymes en la Argentina que tengan que andar haciendo un curso porque pagan 150 impuestos entre nación, provincia y municipio. Por último, quiero ser claro respecto del programa de desarrollo exportador, energía, minería y agro, al que ya empezamos a bajarle las retenciones, al maní, por ejemplo, en Córdoba, y a la leche. Vamos a seguir impulsándolos porque son la consolidación de las reservas argentinas. Solo habla de trabajadores. Mire, si se olvida del capital, le digo que la productividad va a ser muy baja. Si usted quiere hacer pozos con una retroexcavadora, va a poder pagar salarios muy altos. Ahora, si lo hace con una palita de la playa, le va a ir mal y la gente va a vivir en situación miserable. Pero también, digamos, y eso lo hacen combatiendo al capital ustedes. Consecuencia de ello, hoy el 30% de los trabajadores formales
están por debajo de la línea de la pobreza. Y claro, no hizo ninguna referencia a la producción, porque la producción se viene cayendo a pedazos como consecuencia de los errores de su gobierno. Entrás a un almacén y ya de entrada 5.000 pesos te gastaste. Vos dejaste 2 millones más de pobres. ¿Hablás de producción? Cuando en la aduana tenés que acomodarte para una cira y tenés ahí un Tongolini que te dice quién va primero en esa cola. ¿Esa es la Argentina que vos querés para la producción? ¿Con qué cara? Dijiste que venías a sacar las papas del fuego. ¿Y sabés lo que hiciste? Nos hiciste puré. Esa es la realidad. La Argentina está en la destrucción total y absoluta de su aparato productivo. Hay algunos que escucho que parecen paracaidistas suecos, que se olvidan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia de Argentina y del FMI. También escucho algunos que se olvidan que Argentina está transitando la peor sequía de su historia. Yo quiero dejar claro, me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero o la Asamblea Legislativa. No me metí abajo de la cama, porque amo mi país. Con el mismo amor, el 11 de diciembre, en la producción y el trabajo, voy a poner en marcha la economía. Y respecto de las economías regionales, todos hablan, pero el único que bajó las retenciones fui yo. Bueno, yo insisto con lo que te decía recién, ¿no? Digo, si bien las portadas de los diarios, no quiero decir principales, pero sí más difundidos, hablan de una Patricia Bullrich aguerrida, me pareció, desde mi punto de vista, por supuesto, de una agresividad más elevada, ¿no? Incluso me atrevo a decir que más elevada que el candidato de La Libertad Avanza. Insisto con lo mismo, el único candidato que sigue mostrando propuestas es Sergio Massa. Es lo que pude ver en el día de ayer, el análisis del debate de la semana anterior en Santiago del Estero. Por supuesto, me interesa y mucho conocer la opinión de una amiga y una de las mejores analistas políticas de nuestra República Argentina. Ella es Silvana Varela y la tenemos del otro lado de la cámara. Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Buen día, ¿cómo están todos por ahí? Bien, muy bien. Bueno, yo daba una opinión que por supuesto es poco relevante, pero tuve esa misma sensación, digamos, los medios buscando levantar la imagen de Patricia Bullrich, un único candidato con propuestas serias y concretas y otro candidato que quizás es cambiando el discurso de a poco de lo que venía diciendo hasta antes de las elecciones PASO. ¿Cuál es tu mirada? Coincide con eso, exactamente Bien. así. Yo creo que, a ver, vamos por parte. Parece que Sergio Massa se mostró mejor, incluso en este segundo debate que en el primero, donde creo que estuvo como un poco más medido, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los ítems o de los temas del debate anterior era la economía, y claramente ser candidato y ser ministro de Economía en un contexto con una inflación alta, con problemas para mejorar la distribución del ingreso, con algunas cosas hechas a último momento. Digo, bueno, no era sin dudas el mejor escenario para Sergio Massa ese, ¿no? Así todo me pareció que salió bien parado, que salió bastante sólido, que se mostró bastante sólido. Estoy hablando de la primera edición. Obviamente en el de ayer lo vi mucho más cómodo. Algunos decían, yo leí algún tipo de críticas que decía, bueno, tiene un tono de spot. La verdad es que Sergio Massa suele hablar así. No es un tono impostado, no es que hizo como que, digo, él habla así, naturalmente, incluso en una charla puede ser como, bueno, en una charla mano a mano, obviamente uno tiene otro tipo de soltura, Claro. o se permite algún tipo de chanza que obviamente en cámara no lo hace, pero es un hombre que si vos revisás todas sus intervenciones frente a cámara, digo, todas las entrevistas que le han hecho, digo, suele tener ese tono por lo menos frente a la cámara, ¿no? Entonces, digo, no es que era un tono impostado el de ayer. Sí tienen muy estudiado todos los candidatos cómo decir todo lo que querés decir en 2 minutos, o cómo haces una respuesta en 1 minuto o en 30 segundos. Es decir, los tiempos acá son los que influyen, no el hecho del debate en sí, sino el tener que resumir y evitar irte por las ramas, ¿no? O sea, si vos y yo nos dicen, bueno, tenés que decir todo esto en 1 minuto, obviamente no es lo mismo
que la fluidez no es la misma que la que estamos teniendo en esta charla, donde Claro. no estamos pensando en el tiempo, estamos pensando en, bueno, digo lo que digo, no importa cuánto dure. Claro. Ahora, si lo tengo que pensar para que todo lo que quiero transmitir encaje en 1 minuto o encaje en 2 minutos, seguramente que mi oratoria también se vería afectada, ¿no? Me parece también muy valioso, que es el único que no leyó, bueno, Miriam Bregman prácticamente tampoco, pero digo, incluso Miriam Bregman ayer estuvo mucho más titubeante que lo que estuvo en la primera edición, que para mí, en la primera edición, si vamos al punto de vista técnicamente, de oratoria, de tranquilidad, etcétera, etcétera, Miriam Bregman había sido para mí la mejor, incluso por sobre encima de Sergio Massa. Exacto. Vos sabés que Ayer- yo, repasando las portadas de los diarios hoy a la mañana, insisto con esto, ¿no? La mayoría de los diarios concentrados hablaban de una Patricia Bullrich más aguerrida. Para mí fue Sí. levantar el tono, fue esta cosa, te diría casi horrible, ¿no? De tratar de vos y por el apellido a los otros candidatos. Me pareció muy chocante, me pareció muy violenta esa situación, ¿no? Sí, ordinaria, te diría. Ordinaria, ahí está. Me parece que esa es la palabra que mejor se ajusta. Que no va a contramano de que se haya mostrado más aguerrida. Ciertamente se mostró más aguerrida. Lo que pasa que me parece que cayó en un lugar de vulgaridad y de chabacanería que no se condice con lo que uno espera de una imagen de alguien que sea presidenciable, ¿no? Es decir, mucho menos en el debate. Por ahí lo podés, digo, no estoy diciendo con esto que nadie, ahora no vamos a estar todos bañándonos en agua bendita, Claro. que nadie dice una mala palabra o que nadie habla con cierta sorna en determinado momento, pero me parece que uno espera que la imagen de la persona que nos va a representar como país y que va a llevar los destinos de todos nosotros, digo, porque también esto es lo que hay que entender, ¿no? Esta cuestión de, bueno, yo quiero que gane tal, porque entonces que explote, porque va, digo, sí, bueno, en el medio explotamos todos, ese es el problema. Cuando se habla del que explote, en el medio explotamos todos. O sea, si alguno quiere votar a un candidato que promete incendiar el Banco Central o hacer que todo explote porque la casta, porque esto, porque el otro, y está convencido de sus ideas y de que cree que ese es el modelo económico que puede llevar a la Argentina a salir a flote, genial, súper respetable. Ahora, si vos lo vas a elegir solamente porque decís, bueno, me tienen todos podridos, que explote todo, bueno, ten en cuenta que en el medio explotamos todos. Y explotás vos también, ¿no? Claro. Digo, no me parece que sea como una cuestión de herramienta válida, si bien el voto es 100% emocional, y esto también hay que entenderlo, digo, porque a veces uno dice, bueno, pero no piensa, no se piensa, muchas veces el voto se siente, no se piensa, lamentablemente no se piensa, y lamentablemente no tiene un gran componente de racionalidad, excepto en un segmento que está quizás más involucrado o más cercano algún tipo de actividad como puede ser la nuestra, que tenemos por costumbre y por oficio todos los días estar analizando estas cosas. Entonces vamos como a un segundo plano de cada una de las cosas que se dice y le damos un tinte de racionalidad incluso a nuestra propia elección como ciudadanos. Claro. Pero la ciudadanía en general lo que hace es tener un voto emocional y ese voto emocional tiene que directamente está vinculado a su situación personal de ese momento, a su situación familiar de ese momento, o algo que lo pueda haber ofendido y lastimado mucho, como fue en su momento la famosa foto de Olivos del festejo del cumpleaños de la Fabiola, ¿no? Me parece que ahí había una emocionalidad que tenía vinculación directa con lo que estábamos todos atravesando. Y que nos enojó a todos, Silvana, digo, también tenemos que decirlo, ¿no? Digo, todos enojados, todos a las puteadas. Nosotros no podíamos, claro. Vos y yo por nuestro trabajo salíamos a la calle, no estábamos encerrados, pero aún así, digo, nos ha tocado pasar situaciones familiares donde no pudimos despedir a nuestros seres queridos. Mientras ella festejaba su cumpleaños con gente y posaban para la cámara. Bueno, esa foto enojó mucho. No así, no tuvo el mismo impacto el tema de Insaurralde. Bueno, a eso, claro, a eso me quería referir. Claro, hubo un fogoneo a lo largo de esta semana. Yo insisto en poner en el foco en los medios de comunicación, ¿no? Digo, los medios de comunicación durante toda la semana, el segundo debate va a estar más presente el Yate Gate, el Insaurralde Gate, o como vos quieras decirlo, y creo que volvió a no prender. Digo, me parece que, por lo menos en la opinión pública, no ha tenido el efecto que se esperaba. No, en la opinión pública no. Lo que pasa es que esto casi diría es triste, ¿no? Pero lo que nos pasó es que no nos sorprendió, porque es como que uno tiene
no sé, lamentablemente hemos naturalizado que muchos personajes de la política tuviesen ese tipo de comportamientos o de reacciones, o bueno, la famosa frase roban pero hacen, digo, tiene muchos años, con lo cual está claro que está enraizado en nuestra sociedad el pensar que puede haber cierto margen de corrupción, entre comillas, permitible, en la medida en que además hagan, ¿no? Es decir, tengan un plan de gobierno que beneficie al resto de la sociedad. Con lo cual no es algo que sorprende y además lo hemos visto en todos los colores políticos. Yo la verdad que, digo, ayer me preguntaba cuando escuché a Bullrich decirlo con semejante vehemencia y en el momento que lo estaba diciendo miré la tele y dije, perdón la expresión, ¿no? Pero digo, me está jodiendo, es decir, ¿quién asesora a esta mujer? Porque la verdad que salir Patricia Bullrich a decirlo de esa manera, porque una cosa es cuando lo decís al principio y queda perdido en tu presentación, y otra cosa es cuando lo usás como pregunta contra alguien que te va a responder y sabes que te va a tirar por la cabeza a Milman. Digo, para la gente que por ahí no entiende de qué estamos hablando, ayer Patricia Bullrich, cuando le tira por la cabeza a Insaurralde a Massa y de una manera así agresiva, grotesca, patoteril prácticamente, Massa le contesta con mucha altura y le contesta: yo le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia incluso a la candidatura y no lo apañé, es decir, en mi gobierno o mi manera de ser es no apañar ese tipo de cosas. No podemos decir lo mismo de vos con Milman. ¿Quién es Gerardo Milman? Bueno, Gerardo Milman es un diputado de Juntos por el Cambio, actual diputado de Juntos por el Cambio, al que nunca se le pidió que se retirara de la banca, ni se lo desaforó en el Congreso, ni se le quitó su cargo como legislador, involucrado en lo que podría ser la trastienda del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, pero además, cuando se descubre todo eso de Gerardo Milman, también se descubre sus vínculos con secretarias, asesoras que no tenían absolutamente nada que ver con un origen de profesionales de la política o profesionales vinculadas a lo que podría ser la política, como abogadas, etcétera, etcétera, sino que eran Miss Argentina, esteticistas, con un poder adquisitivo que tampoco podían llegar a demostrar el origen lícito de esos fondos, que habían puesto centros de estética en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires y que además había mensajes muy comprometedores por parte de Gerardo Milman ofreciéndoles trabajo como asesoras del Congreso de la Nación, con sueldos que pagamos todos, como tanto le gusta decir a algunos sectores de la oposición, a cambio de acompañarlo a él en sus actividades y en sus viajes, ¿no? Con todo lo que eso puede llegar a significar. Pero además de que uno dice, bueno, pero es un diputado Juntos por el Cambio, ¿qué tiene que ver Patricia Bullrich? Bueno, la misma lejanía que podría llegar a ser con respecto a Insaurralde de Sergio Massa. Sin embargo, no es así. En el caso de Patricia Bullrich no estaba esa lejanía. Había un vínculo mucho más cercano, que es que cuando Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad de la Nación en la gestión de Mauricio Macri, Gerardo Milman era su viceministro, era el segundo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Claro. Entonces, la verdad que lo último que uno esperaba, en términos de análisis político, era que justamente fuese Patricia Bullrich quien fuera con los tapones de punta en un mano a mano, porque además se prestaba para el mano a mano en esa pregunta y respuesta, con Sergio Massa con el tema de Insaurralde. Sí esperaba que lo nombrara como al pasar, como para que quedara instalado el tema, pero no que se expusiera a lo que era la respuesta obvia, que era si vos me tirás con Insaurralde, que además es mucho más lejana la vinculación entre Insaurralde y Massa de lo que es entre Milman y Patricia Bullrich. Me parece que fue un error garrafal por parte de los asesores, por parte de ella y por parte de los asesores que prepararon el debate con Patricia Bullrich. Yo ayer no encontré un solo acierto en la performance de Bullrich, tampoco esa cosa de mostrarse, bueno, yo soy el halcón, soy la leona. Me parece que ayer quedó como una mujer nerviosa, como una mujer con cierta cosa de histeria en algunos casos, ordinaria, poco preparada, porque además se metió en cosas que rápidamente pudieron ser respondidas. Digo, lo mismo que cuando le tiró con el tema de las cifras y al instante
de la cantidad de presos que habían sacado de las cárceles, y al instante Massa le respondió con cifras y la dejó muy mal parada, porque claramente es como decía Massa, lo pueden buscar en Chequeado, lo pueden buscar en Google, digo, no hace falta laburar de esto como nosotros. Entonces, la verdad que me pareció que yo no entendí la estrategia, la verdad que no entendí la estrategia de Bullrich, que sí entiendo, tiene mucho que ver con esto de ir a buscar, a tratar de recuperar el voto antikirchnerista que se fue con Milei, ¿no? Entonces, se pone como en una posición extremadamente dura de antikirchnerismo, como para decir, bueno, yo soy en realidad la que representa de verdad el antikirchnerismo y no Milei, pero recurre a cosas que hasta quedaron viejas, ¿no? Esta cuestión de hablar de los bolsos de López, digo, cosas que son hasta, ya quedaron hasta viejas para la campaña pasada, imagínate ahora. Es decir, estamos hablando de algo que pudo haber tenido su impacto en la campaña del 2015, o sea, ni siquiera fue relevante en el 2019, mucho menos lo va a ser en el 2023. Era como ver un debate viejo, como ver una cosa muy anacrónica, muy en sepia, muy blanco y negro. No entendí, la verdad que no entendí el porqué de esa estrategia, cuando sí podés pararte como antikirchnerista desde otro lugar y no recurrir a una cosa que ya está vetusta, ya era viejo en el 2019. Claro. La verdad que sí creo que fue más vehemente, en eso estamos de acuerdo. En el anterior, entre su supuesta gripe y sus titubeos, había estado mucho más acotada. Sí, tener en cuenta que cuando terminó el debate de Silvana, tuvo que ser atendida, cuando terminó el debate ayer, tuvo que ser atendida, dicen los médicos, por un pico de estrés por el SARS, que le dieron una pastillita, no fue nada, pero... Sí, no, y después nada, después también salieron a decir que en realidad era una cuestión en el ojo, bueno, un problema en el ojo también puede tener que ver con algún tipo de presión ocular que se produce cuando tenés algún tipo de pico de estrés, y esto no quiere decir nada en sí mismo, ¿no? Una persona que a lo mejor tiene como patología tener una tendencia a la hipertensión, obviamente una situación de estrés, que lo es el debate presidencial, te expone a que te suba la presión y puede llegar a tener una manifestación. Digo, eso la verdad que no en sí no me dice nada, sí me dice mucho más todo lo anterior que tuvo que ver con esa incomodidad de ella. Yo creo que es una incomodidad de campaña, no es una incomodidad del debate, es una incomodidad de no encontrar justamente cómo recuperar su público objetivo, de no encontrar el lugar dentro de la campaña, dentro de la elección. Quedó muy desdibujado al salir Milei en primer lugar y poder representar el voto bronca y a su vez el voto antikirchnerista al mismo tiempo. Quedó muy desdibujada también con el cambio de performance que tuvo Sergio Massa, no solo en los debates, sino en la función pública, la cantidad de cosas que pudo impulsar y que pudo demostrar por dónde podría ir su gestión de gobierno si ganara. ¿Por qué digo esto? Porque hasta antes de las PASO, Massa era el ministro de Economía, pero no manejaba muchas de las otras áreas del gobierno. Después de las PASO me parece que se le dio vía libre, no para todas. Por eso yo sigo insistiendo que todavía no estamos viendo lo que podría ser una gestión de Sergio Massa completa, pero estamos viendo una pincelada, ¿no? Es decir, tomó cartas en el asunto, impulsó cosas, tuvo muchos aciertos en términos de hacerle pisar el palito a la oposición, como esto que tuvo que ver con la eliminación de la cuarta categoría al impuesto a las ganancias, porque hubo una chicana por parte de la oposición diciéndole, bueno, usted es ministro, hágalo, mándelo al Congreso que se lo votamos. Y después no se lo votaron, ¿no? Claro. Entonces ahí me parece que fue muy hábil políticamente, fue muy hábil con el tema de la devolución del IVA, es decir, los metió en un brete importante, porque del otro lado siempre el caballito de batalla era el tema de, bueno, este es un país inviable, con tantos impuestos, no se puede invertir, no se puede esto, no se puede el otro. Bueno, empezó a acomodar todas esas situaciones dentro de lo que él puede tener manejo, que es el tema económico, y la verdad que los dejó a los otros con una complejidad discursiva importante, ¿no? Es decir, cómo te parás como oposición y al mismo tiempo cómo votás. Y bueno, votaron en contra de lo que habían sido sus propios caballitos de batalla de la elección del 2015. Bueno, claro, recordar que Macri ganó el balotaje por ese spot publicitario, Macri diciendo, ¿no?
Bueno, y ahora diciendo, no, qué barbaridad, esto desfinancia al Estado. Digo, esas contradicciones que logró mostrarle Sergio Massa con estas acciones que tuvo en estos últimos tiempos, creo que lo ponen en un lugar de competitividad que no tenía previo a las PASO. Y eso es lo que termina descolocando a Patricia Bullrich, que se encuentra como la tercera en discordia. A pesar de haber salido segunda, es la tercera en discordia, porque hay muchos votos antikirchneristas que la ven con pocas posibilidades de ser ganadora o de incluso entrar en un balotaje, con lo cual ya automáticamente se van a Milei. Y a su vez hay votos de Horacio Rodríguez Larreta que no van a ella tampoco y que podrían ir a Sergio Massa. De todos modos, digo, esta baja performance de Patricia Bullrich no es una buena noticia para Sergio Massa. Claro. Porque Sergio Massa necesita que se sostenga Patricia Bullrich para que no termine de crecer Javier Milei en octubre, ¿no? Digo, todo está dado como para pensar en un balotaje, todo indicaría que ese balotaje sería entre Sergio Massa y Javier Milei, pero si Milei logra sacar una diferencia importante en octubre, también tenés la posibilidad de que Milei gane en primera vuelta. Entonces, digo, es como que también se adelanta un poco el escenario de balotaje. Yo creo que en la cabeza de mucha gente que se da cuenta que esto indefectiblemente termina entre un Massa, Milei, Milei, Massa, empieza a pensar incluso en la posibilidad de hacer uso de lo que se denomina muchas veces como voto útil y decir, bueno, si yo igual en noviembre, en un hipotético caso de Massa o Milei, votaría a Massa porque no quiero que gane Milei, ¿no? Bueno, ¿qué hago ahora? Y voy ahora a votarlo a Massa para evitar que Milei gane en primera vuelta, porque si no hay un riesgo o hay una posibilidad de que Milei gane en primera vuelta. Con lo cual también estamos empezando a ver ese tipo de razonamiento en aquellos que no encuentran que ni Bullrich ni Milei sean sus candidatos, pero que de repente, no sé, lo eran Grabois, o incluso hay algunos que no fueron a votar porque están con bronca, porque no la están pasando bien, pero identifican que con Milei la pasarían peor. Algunos votantes de Miriam Bregman que dicen, bueno, Miriam Bregman, no sé, va a sacar el 4% de los votos, voto los diputados de Miriam Bregman, porque en definitiva es lo que me interesa, que entren, que diputados de izquierda, la izquierda tenga representación en el Congreso, pero corto boleta y elijo votar a Massa para evitar que gane Milei en primera vuelta. Digo, son algunas de las cosas que empezamos a encontrar en las consultas, en los focus group, en las encuestas, como alguna de las alternativas de razonamiento para empezar a pensar en este voto útil. Insisto, un voto que en este caso estaría siendo bastante racional, ¿no? Es decir, bastante pensado. Ahora, el voto emocional es otra cosa. Seguramente. Silvana, vamos a volver a hablar esta semana. Quedan 15 días, 2 fines de semana para una elección crucial, para una elección, creo, pocas veces decisivas, ¿no? Son dos países completamente distintos lo que se ponen en juego, la incertidumbre de la gente es muchísima, no hay, no digo no hay claridad porque sí, el que ya tiene el voto decidido lo tiene, pero no hay un minuto para descansar la mente y pensar en que la incertidumbre que nos estamos morfando, voy a ser ordinario como Patricia Bullrich, bueno, es preocupante hasta la psiquis, ¿no?, de cada uno de nosotros, porque estamos complicados. Varela, me encanta el corte de pelo que tiene nuevo, pero es después para hablarlo después. No, digo sí, sobre todo porque es la primera, no sé si es la primera vez, pero digo, es una de las veces que me parece que más antagónicos son los proyectos. Tal cual. Uno también decía, en el 2015 también decíamos, miren que el proyecto de Scioli no es nada parecido al proyecto de Macri, y había un sector que decía, no, Scioli y Macri son lo mismo, porque Scioli en definitiva viene de un peronismo moderado y que empezó con Menem, y bueno, igual Scioli tenía un perfil desarrollista y un perfil de industria y de pyme que no tenía Macri, que tenía un perfil que iba más hacia el lado de los servicios financieros, ¿no? Entonces, no era lo mismo la idea de la presencia del Estado, etcétera, etcétera, pero bueno, estaban como un poco más cerca en la línea de en qué extremo te parás. No así el caso de Massa con Milei, ¿no? Claro. Claramente son dos proyectos sumamente antagónicos. Uno pretende fortalecer el Estado, digo, el Estado, cuando hablamos de Estado, además, que yo a veces digo, viste, vos hablas de Estado y la gente, no sé, se imagina gente atornillada a la silla y que abrís una puerta y salen escritorios con gente que vuela
sentada en una silla. Y el Estado, la verdad que cuando hablamos de Estado hablamos de obra pública, hablamos de médicos, de enfermeros, de camilleros, de personal de limpieza, de personal de seguridad, de docentes, de policías, de Fuerzas Armadas. Digo, todo eso es Estado. Todos los servicios del PAMI son Estado. Bueno, todo lo que tiene que ver con lo que hoy el Estado le soluciona a los argentinos. Digo, yo he pasado una situación de cáncer, lo sabes muy bien, Sí. y la verdad que en gran medida, gracias a la presencia del Estado, gracias a que estamos en un país donde vos podés tener cáncer y podés pensar en acceder a un servicio público de quimio, de rayos, de cirugía y con los mejores profesionales del mundo, ¿no? O podés tener la necesidad de que te operen, no sé, a corazón abierto o un trasplante o una ACV y tenés hospitales públicos donde te cubren todo eso. Bueno, es mucho lo que está sobre la mesa del debate que podría modificarse según si gana uno u otro, el tema de la universidad de la educación pública, el tema de la creación de universidades para acercar las posibilidades de estudio a los chicos que viven en lugares donde no les resulta fácil, por más que sea público y gratuito, no les resulta fácil llegar a esa universidad porque está a kilómetros de distancia. Sí, claro. Las cuestiones de las leyes laborales, del resguardo para aquellos que son trabajadores, todo lo que propone mi ley es poner patas para arriba lo que tenemos ahora. Incluso me ha pasado cosas muy curiosas, como debatir este tipo de modelos con gente que trabaja como obreros de la construcción en obras públicas, en obras grandes. Digo, he visitado, por ejemplo, centros complejos ambientales por mi trabajo, he visitado complejos ambientales que están en construcción en algunas provincias y encontrarme con gente que me decía que iba a votar a Milei, porque yo les preguntaba para saber, ¿viste? Para hacer esta cosa del focus group cara a cara, y cuando le preguntaba por qué, no, porque estoy cansado, porque esto, porque el Estado, porque yo le decía, pero vos, por ejemplo, ¿te pusiste a pensar que trabajás en una obra pública, en una obra del Estado? No, yo trabajo para tal constructora. Sí, claro, pero tal constructora es una constructora Claro. cuya cartera de clientes 100% son las obras públicas. Entonces, a veces no se dimensiona hasta qué lugar vos estás afectado o te llega esa cuestión del Estado y vos decís, no, yo soy un trabajador, un obrero de la construcción que trabaja por una empresa privada. Sí, claro, pero esa empresa privada, sus clientes son siempre obras públicas, Claro. ¿no? Porque es justamente Sí, y es probable que si le decís, porque me pasó, y le digo, sí, pero es una empresa que cobra del Estado. Entonces ya automáticamente quien tiene el voto decidido por la derecha, por el de la Libertad Avanza, que yo no lo nombro, o Patricia Bullrich, creen que hay coimas, que hay sobreprecios, porque claro, es una construcción que se ha hecho también los medios de No, a ver, comunicación. porque a ver, esto es así de simple. Digo, vos la obra no tenés una cuadrilla de obreros del Estado Nacional que van a salir a hacer construcciones de complejos ambientales Claro. o de rutas. Digo, eso claramente se licita, lo gana la empresa que lo gana. Yo en el caso de los complejos ambientales conozco 4 o 5 empresas, o sea, hay 7 o 8 complejos ambientales entre los construidos y los que están en construcción de esta gestión, solamente de esta gestión te hablo, y lo han ganado distintas empresas que por ahí tienen como su expertise en esa materia y además tienen la facilidad por cercanía del lugar de la ubicación de su empresa originalmente, de poder montar el obrador en ese lugar, etcétera, etcétera, con lo cual lo terminan ganando, pero son empresas que están justamente especializadas en grandes obras y las grandes obras generalmente la Argentina las hace el Estado, no hay grandes obras de los privados, no hay un privado que diga, che, voy a invertir en esta calle para beneficiar a estos vecinos, porque a lo mejor si ahí no ven un negocio, si no ven la posibilidad de una rentabilidad, no es algo que van a elegir hacer, eso lo hace el Estado. Entonces, digo, yo me acuerdo cuando era chica que vivía en un pueblo donde si vos no tenías la posibilidad de que todos los vecinos se juntaran y decidieran pagar que pasara el gas, no pasaba el gas. Tal cual. Y vivimos con garrafas. Yo viví muchos años con garrafas. Bueno, porque ¿te acuerdas del teníamos asfalto también, no? Incluso No en el había lugar donde asfalto, tenés el porque asfalto tenías que pagarlo. Lo pagabas entre los vecinos y había Exacto. asfalto que llegaban hasta la mitad de cuadra porque la otra mitad Porque de los no lo vecinos no lo podían pagabas. pagar. Exacto, Sí. porque no lo pagabas. Claro. Entonces no había, vos tenías lugares donde tenías una cuadra de asfalto, 2 de tierra, Claro. otra de asfalto, porque el criterio no era el criterio de planificación desde el Estado Qué y bárbaro. pensando en la comunidad. Era el criterio de, ¿lo podías pagar o no lo podías pagar? Exacto. ¿Tenías agua corriente o no tenías agua corriente? En función de si tenías plata o no tenías plata para conectarte. Digo, bueno,
Esos son los distintos modelos de país, ni hablar que, digo, mi papá me acuerdo que había pasado todo a la FJP, del Banco Provincia en ese momento, porque incluso ilusamente decía, bueno, si el Banco Provincia quiebra es porque ya quebró todo el país, pero no se daba cuenta que la FJP, con el criterio que tenía de financiamiento y demás, no importaba si era del Banco Provincia o si era de Máximo o si era de cualquier privada, ¿no? Sí, es decir, claro. perdió todo lo que podía haber tenido como jubilación. Entonces, viste, cuando a veces te dicen, no, porque es revolucionario. Sí, quizás la forma parezca ser revolucionaria. El fondo de la cuestión o las ideas que propone, algunas son del siglo, no del siglo XX, del siglo XIX, ¿no? Esta cuestión que ayer, un poco exagerando, pero yendo a lo que decía, a lo que realmente significan algunas de las propuestas de Milei, le decían, bueno, es prácticamente que volver a la esclavitud, ¿no? En esa cosa de libre mercado para todos, y que decida el mercado, entonces el mercado decide si vos tenés asfalto o no, si tenés una obra que nadie va a financiar o no, si tenés salud o no, y es complejo, pero bueno, es el debate que se va a poner sobre la mesa en esta elección. Varela, si no quiere que vayamos los dos juntos a pedir subsidio porque nos quedamos sin trabajo, la tengo que despedir, lamentablemente. Bueno, okay. Así que la despido por un par de días, vamos a volver a hablar juntos. Me encanta el look que tiene, ha vuelto, como me dijo usted ayer. Ha vuelto la Silvana Varela que todos conocemos. Gracias, Sil, un beso enorme. Beso grande, chao, chao.